Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Aprende a Programar en .NET. Soy Alberto Picazo y vamos a seguir con un repaso a lo que viene siendo el test, o sea, los testing. Después de haber visto los test de integración, ahora le toca a los test unitarios. Quiero especificar, porque bueno, después de un comentario, que veían que pasaba de puntillas sobre los test de integración, decir que así es. Igual pequé de no poner en la otra diapositiva la palabra introducción, porque lo que quiero dar es una introducción. Repasar lo que son y cómo podemos utilizarlos sin entrar al detalle, a lo mejor pues de casos concretos y ahondando más. Si veis necesario que ahondemos sobre los temas porque os parece interesante, pues obviamente lo haré. Pero repito que lo que intento hacer es una introducción para que sepáis lo que es, qué elementos tiene y os vaya sonando, y luego hacer la respectiva, verlo en código, ¿vale? Para montarlo desde cero y que sepáis montarlos y que podáis desde ahí ir vosotros aprendiendo y si os interesa el tema ir profundizando, o incluso si queréis que siga profundizando yo, pues me lo decís y yo encantado, ¿vale? Pero quiero aclararlo, ¿vale? No, si busquéis un vídeo sobre test unitarios avanzados, pues bueno, este no es vuestro vídeo, ¿vale? Pues nada, sin liarme más, vamos a empezar a ver lo que son los test unitarios. Bueno, primero aclarar qué es el testing de software, ¿vale? Que el testing o sea, para qué queremos hacer test, qué nos beneficia hacer test de software. El testing de software es el arte de medir y mantener la calidad del software para asegurar que las expectativas y requerimientos del usuario, el valor de negocio, los requisitos no funcionales como la seguridad, confiabilidad y tolerancia a fallos y las políticas operacionales se cumplan. El testing es un esfuerzo del equipo para conseguir un mínimo de calidad y tener una definición de hecho, entendida y aceptada por todos. Es decir, con los tests lo que buscamos es calidad. Calidad y buscar solucionar errores incluso antes de que antes de que aparezcan y antes de que nos los digan, ¿vale? Antes de que el cliente nos diga falla esto, pues intentar localizarlos nosotros. Luego la definición de hecho, pues depende del equipo. Quiero decir, no hay una definición de hecho. Es decir, una definición de hecho se puede asignar a un módulo, a una tarea, a un bug, a lo que sea. Quiero decir, tú al principio del proyecto pues se queda en lo que es una definición de hecho, por eso pone ahí que es entendida y aceptada por todos, que es una tarea está resuelta cuando se han pasado todos los tests, cuando se ha ido a la aplicación y se ha comprobado que funciona, cuando el equipo de QA ha validado, cuando se ha documentado esa funcionalidad. Quiero decir, depende de lo que es definición de hecho. Eso sí, se tiene que hablar y aceptarla. Quiero decir, todo el mundo que trabaja en ese proyecto tiene que aceptar que tú, cuando has cerrado una tarea, es porque has pasado esta checklist, que son 5 o 6 puntos, que es: he comprobado que tal, la he resuelto en mi local, lo he subido al servidor, lo he probado en el servidor o en el entorno que sea, de desarrollo, pre o lo que sea. Se han pasado todos los tests en verde y lo que sea, ¿vale? No quiero liarme con esto, pero bueno. Eso nos da una calidad de código que bueno, repercute en todos los pasos, en todas las fases del producto, ¿vale?
Luego, introducción. ¿Qué son los test unitarios o para qué sirven? ¿Vale? Su finalidad es probar una pequeña parte de nuestro código, que cada unidad de trabajo funcione individualmente como debería. Es decir, cuando queremos que funcione, funciona. Cuando queremos que falla, falla. ¿Vale? Y siempre en métodos muy pequeños, ya sean métodos, funciones, aunque pongo que no siempre, pero siempre en pequeñas componentes de nuestro código. Y puede sonar muy absurdo a decir funciona cuando se supone que funciona o falla cuando se supone que tiene que fallar. No es así. Quiero decir, tú puedes crearte un test unitario que sea pasado, si yo quiero recibir un entero por parámetro y porque va a hacer una conversión, pues yo quiero probar a que si no le paso un entero o le paso un double o le paso lo que sea, que sé que eso me tiene que fallar, pues decir, he creado un test que pasándole un string a esto, me falla. Y realmente me falla, con lo que hace lo que debo, hace lo que debe, ¿vale? Por eso, aunque suene lo de falla cuando se supone que tiene que fallar, porque hay otras veces que se supone que pasándole un cierto parámetro debería fallarnos y no nos falla y se lo traga. Pues eso está mal, con lo que tiene que tener un test asociado a lo que queremos que responda con una acertación. Luego, ¿por qué son importantes los test unitarios? Bueno, la importancia de los test unitarios empieza con el proyecto y continúa ante todo el ciclo de vida y de la aplicación. También depende de si estamos buscando pues, código de calidad desde el principio, no tener muchos bugs, código autoexplicativo y reducir el coste de corregir errores encontrados lo antes posible y sentido de responsabilidad del código, estando orgullosos de nuestro código. Bueno, eso es un poco filosófico, pero bueno, lo que viene a decir esto es que los tests se tienen que empezar a implantar desde el principio, ¿vale? Con el inicio del proyecto. Se tiende a empezar a picar código y los tests ya los haremos y bueno, y al final, porque como tú le has dicho al cliente que vas a tener test, pues bueno, al final cogemos y le metemos 4 tests aquí y se acabó. Eso no ayuda a nadie. En principio, los tests son para mejorar el producto y tener un producto de calidad del minuto cero. De nada te sirve poner a picar y hacer funcionalidad y luego le metemos los tests. Bueno, igual sí, luego le metes los tests y te das cuenta de que la mitad de lo que has hecho no funciona o está mal, con lo que mal. Es decir, los tests se tienen que hacer conjunto, se va avanzando la funcionalidad, ¿vale? Si no, de poco nos sirve, porque si lo que nos ayuda es a reducir bugs, a tener un código de calidad desde el principio y a reducir pues, costes de desarrollo futuro, porque si tú encuentras un error y lo resuelves en desarrollo, pues luego no tienes que hacerlo cuando la aplicación está en preproducción o en producción, ¿vale? Que esos costes son superiores y encima más arriesgados, ¿vale? Entonces, mi consejo, los test desde el minuto cero. Luego, aquí, pues bueno, hay opiniones para todos los gustos. Hay dos corrientes de pensamiento que son, yo tengo que adaptar mi código para que sea testeable, ¿vale? O sea, tengo que modificar mi código para hacerlo testeable o no, ¿vale? O no, mi código, yo no tengo que cambiar mi código para no comprometer el diseño. Bueno, pues cada uno lo que quiera, ¿vale? Si tú cambias tu código para que sea más testeable, esto hace que el diseño sea pues más desacoplado, más cohesivo y se adapte a la funcionalidad, ¿vale? Pero bueno, luego hay gente que opina que no, que una cosa son los tests y ellos no tienen que cambiar su código ni su diseño para adaptarlo. Bueno, cada uno, como ya he dicho, cada uno tiene su forma de pensar y yo aquí no voy a entrar a qué es la mejor. Yo solo digo, pues bueno, que hay estas dos corrientes de pensamiento, ¿vale? En lo que coinciden las dos es que los test unitarios tienen que ser pequeños y rápidos, ¿vale? No, en eso no cambia.
Luego, las características y convenciones que tiene que tener un test unitario, pues tienen que tener convención de nombres descriptivos, ¿vale? Para establecer una convención de nombres descriptivos, pues como ya comenté en los test de integración, pues siguiendo una nomenclatura que diga muy bien a qué hace referencia ese test. Por ejemplo, nombre de clase, barra baja, la acción, por ejemplo, que estoy haciendo un update, una inserción, barra baja, espero que sea successful o incorrecto, o que me dé una excepción. Siempre nombres descriptivos. A lo mejor dado un parámetro entero, espero que me devuelva la suma. Pues bueno, pues todo ese nombre lo ponéis, ¿vale? Luego documenta los tests. Los tests unitarios prueban y validan características de negocio, ¿vale? Con lo que el propio código es una documentación viva del sistema. Aquí también hay mucho debate. Hay gente que le encantan los comentarios en el código. Hay gente que dice que si tienes que documentar tu código es porque no está claro y que tu código debe explicarse por sí solo. Bueno, son todas vertientes y opiniones. Mi punto de vista es que yo estoy en un punto más intermedio. Quiero decir, yo recomiendo el uso combinado de código, de buenas prácticas, un código entendible y una documentación mínima. ¿Vale? No solo en un test, sino a mi forma de ver en todo, en el código. Hay gente que documenta todo, se pone a poner, y esto hace la suma de tal, ¿vale? Si se está viendo que hace esa suma. Pero hay en ciertas ocasiones donde a lo mejor la lógica es compleja y un pequeño comentario ayuda, ¿vale? Ayuda al que va a venir por detrás a mantener eso, a decir, ostras, pues aquí ha puesto este comentario por algo. Sería otro tema y aquí hay muchas opiniones para todos los gustos. Luego, errores y aserciones descriptivas, pues usar mensajes descriptivos, ¿vale? Para mejorar la lectura del código y los errores que devuelves, ¿vale? No poner ahí error fatal. No, error fatal no, pues pon un error descriptivo de lo que ha pasado en tu desarrollo. Luego, adoptar el desarrollo contra interfaces, o sea, la interfaz define el contrato, ¿vale? Y esto nos va a permitir usar stubs y test de caja negra. Ahora veremos lo que son los stubs. Y nada, pues vamos. El resumen es que usar desarrollo contra interfaces, ¿vale? Luego, mantenerlo simple, ¿vale? El test unitario debe ser simple, limpio, conciso, todo lo que sea posible, ¿vale? Los test simples añaden un valor añadido, ¿vale? Porque si son test complejos, son difíciles de mantener y si son difíciles de mantener, nadie los va a tocar y si nadie los toca y no se mantienen, pues pierden su sentido porque se van a quedar desactualizados. Mantenerlo centrado, ¿vale? Un test unitario está centrado en la mínima unidad de código, ¿vale? Lo que comentaba antes, que está centrado en una función, en un método, en una clase, a todo lo máximo, para ser probado de manera aislada, ¿vale? Porque si no ya tendríamos test de integración de los que hablamos en otro vídeo, ¿vale? Luego, tener una sola aserción lógica, ¿vale? Cada test debe tener una sola aserción lógica, debe validar el test como se indica en su nombre, o sea, con el nombre descriptivo, tener esa aserción. Pero una aserción lógica puede tener varias sentencias de assert, ¿vale? No... Quiero decir que si yo quiero que en el nombre yo he puesto que compruebe que la suma se ha hecho correctamente, pues la aserción sea en uno o varios, pero que comprueben esa aserción, ¿vale? No varias, porque, como he dicho, tienen que ser test muy concretos.
¿vale? Por eso son test unitarios. Y luego testear los casos buenos y malos al límite. Un test unitario debe cubrir todos los posibles escenarios, ¿vale? Buscando siempre toda la cobertura de código que podamos. Por eso comentaba en los test de integración que suelen ser pocos tests que abarcan mucha cobertura de código, pero los test unitarios suelen ser muchísimos test porque se testea piezas concretas y muy pequeñas. Entonces suele haber muchos, pero tenemos que testear tanto los casos buenos como los malos. Lo que he dicho antes de si comprobar que va bien cuando tiene que ir bien y comprobar mal que va mal cuando tiene que ir mal, pues a eso me refiero. Luego, otras características, pues que sean independientes del entorno, es decir, deben funcionar en tu ordenador, ¿vale? Pero en la de tu compañero, en el servidor de producción, en el de staging, tiene que funcionar en todos sitios. Esto es el típico, mi ordenador funciona, ¿vale? Pues no, tiene que funcionar en todos lados. No dependen de otros tests, ¿vale? Cada test tiene que ser independiente, ¿vale? No, lo que no podemos buscar es que un test se tenga que ejecutar un test que hace una inserción para que yo tenga datos, en este caso no son datos en sí, porque un test unitario no necesita que se metan datos, ni repositorios, ni nada de eso. Pero bueno, lo que quiero decir es que un test no depende de otros tests, ¿vale? Un test debe ser independiente de otro. Que uno se ejecute no debería depender de la ejecución de otro, ¿vale? Esto sobre todo se hace por el paralelismo, ¿vale? Para que tú puedas ejecutar tests paralelamente y que no dependan unos de otros. No dependen de fuentes externas de datos, ¿vale? El test debe ser autocontenido. Si se requiere recuperar información de fuentes externas como bases de datos o proveedores con otras APIs o tal, se deben pretender que esta información ya existe mediante una técnica llamada mocking. Ahora vamos a hablar de los mocks, ¿vale? Más adelante. Luego, que sean automatizables, es un punto importantísimo, por no decir de los más. No deben depender de la interacción humana y deben poder ejecutarse automáticamente sin supervisión. Es decir, que tú a la hora de montar tus tests, que no dependa de que una persona tenga que darle un clic a un botón o nada, ¿sabes? Se automatizan, se pasan y se acabó, ¿vale? Luego otro punto es que se ejecuten rápido, ¿vale? Aquí hay que tener cuidado porque no hay que confundir con que sea rápido con que la comprobación sea mínima, ¿vale? La ejecución se hará en el tiempo que se tenga que hacer, pero bueno, normalmente que sean rápidos, ¿vale? Y bueno, hasta aquí un poco las características, supongo que habrá más, pero bueno, estas son las básicas. Luego, una estructura, ¿vale? La estructura que suelen tener los tests es una preparación, ¿vale? Donde se establecen las condiciones iniciales con las que se va a ejecutar la prueba, así como el resultado esperado. Luego, la acción, donde se ejecutan los componentes que se está probando. Y una vez que se ha ejecutado y nos ha devuelto lo que sea, la comprobación, ¿vale? Donde se obtiene el resultado de la acción y se comprueba que el resultado coincide con el resultado esperado. Es decir, si espero un 4, pues que venga un 4. Y si espero un número mayor de 10, que venga un número mayor de 10. Y si espero que pete, ¿vale? Pues espero una excepción del tipo X, ¿vale? Pues esa es la estructura, ¿vale? De una prueba unitaria. Luego hay un tipo de prueba que es el TDD, que es el Test Driven Development, que esto es que antes de nada, antes de que exista ningún código, ninguna funcionalidad que probar, lo primero que se hacen son los tests. Y estoy diciendo, pero bueno, si yo no sé qué va a hacer ese test, obviamente tienes que saber un poco que la lógica de lo que se va a hacer. Quiero decir, pues tú tienes un módulo que
sabes que te van a pasar un nombre y un no sé qué y tú tienes que comprobar que ese nombre o ese DNI es correcto. Pues bueno, pues yo me creo un test que sea comprobar que pasado una cadena tal es correcto. Bueno, pues tú te creas ese test y el paradigma dice que, claro, tú te creas un test y como no hay código, lo primero que tiene que hacer es que al pasarlo sea red, ¿vale? Es el paradigma del red green, pero claro, como no hay código, pues lo primero que va a hacer es tú lo creas y lo ejecutas y falla, rojo, ¿vale? Y entonces lo que se tiene que hacer con este paradigma es crear el código mínimo necesario para que eso pase a verde, ¿vale? Pues si mi test tiene que hacer una comprobación y tal, pues créame un servicio pues que sea el que va a llamar a ese test, ¿vale? El método que va a probar ese test que tenga la lógica mínima indispensable para que el test se ejecute, ¿vale? Y entonces, a partir de esa lógica de creo los tests, a partir de esos tests vas asentando los métodos y vas construyendo tu aplicación. Bueno, yo no es un... aunque sí que es muy usada y sobre todo para equipos ágiles y tal, pues mira, yo no lo he usado mucho. Yo prefiero hacerlo de otras formas, pero como siempre digo, pues todo es completamente defendible y respetable, ¿vale? Yo simplemente estoy diciendo pues, que existe este tipo de test que están desarrollados pues, para que primero se crean los tests y luego la lógica, ¿vale? Para que los conozcáis. Y lo que decía antes de que para hacer test unitarios vamos a usar unas ciertas herramientas, llámenle, pues eso, herramientas, propiedades, no sé cómo definirlas, pero bueno, que nos van a ayudar a probar y a crear nuestros tests. En principio solo vamos a enumerarlas y luego ya cuando hagamos el ejemplo en código, pues ya las veremos cada una en su entorno, ¿vale? Entonces, ¿qué hay? Pues hay stubs, que los stubs proporcionan respuestas predefinidas a las llamadas realizadas durante la prueba. Por lo general no responden en absoluto a nada fuera de lo programado para la prueba. Es un objeto que devuelve un valor. Imaginemos que yo me creo un stub que sea, tengo una clase que es cliente y yo voy a crearme un stub que sea que cliente name es test, surname es surname 1 y telephone number es 1111. Pues bueno, yo cada vez que llame a ese stub me va a devolver eso. Ya está. Sin ninguna lógica, sin nada. ¿Vale? Un spy, ¿vale? Que estos objetos guardan las acciones que se hacen sobre ellos. Hace una especie de seguimiento sobre qué métodos han llamado y con qué parámetros. Bueno, esto pues sirve también para ver si ha entrado en métodos, cuántas veces ha llamado. Imaginemos que tenemos una llamada que se supone que entra una vez por un sitio, pero ese spy nos está diciendo que ha entrado 3. Pues bueno, algo va mal. Pues bueno, es para lo que están. Luego están los mocks, que son objetos preprogramados con expectativas que forman una especificación de las llamadas que se espera recibir, ¿vale? Muy similar a un spy, pero no solo guarda las acciones que se hacen sobre ellos, también es necesario configurar qué comportamiento esperas cuando alguien llame a alguno de sus métodos, ¿vale? Pues los mocks, mientras que un stub es un objeto que se devuelve, un mock es que si yo llamo a este método con estos parámetros, te voy a devolver este stub. Y si llamas a este método con estos parámetros, te devuelvo este stub. Ya tiene una lógica más compleja, ¿vale? Ya estás moqueando. Normalmente se moquean, pues,
clases o métodos que tú preprogramas que te van a devolver unas ciertas datos, ¿vale? A esas llamadas, ¿vale? Si yo tengo un getName, ¿vale? Un getNombre, un método que se llama getNombre, pues yo moqueo que si me llaman a este getNombre y me pasan cualquier string o el string Pepito, voy a devolver, si me pasan cualquier string, este stub con este cliente, pero si me pasan el nombre Pepito, te voy a devolver este otro, ¿vale? Y si me pasas, no sé, ¿vale? Tú preprogramas qué va a devolver, ¿vale? Espero que se entienda. Y un fake es un objeto que implementa completamente y que funciona, ¿vale? Como un objeto normal es en simulado, pero se diferencia en que está falseado para hacer una cosa más fácil de probar. Un ejemplo de esto podría ser un objeto que utiliza una base de datos en memoria en lugar de acceder a consulta de base de datos de producción. Es decir, imaginemos un fake, un repositorio. Nosotros tenemos nuestro repositorio normal que accede a una base de datos y hace sus acciones, su CRUD o lo que sea. Y mi fake sería hacer un espejo de ese, con sus métodos y todo, de ese repositorio, nada más que en vez de acceder a base de datos, lo que hace es acceder a un repositorio in memory, ¿vale? Que no depende de que tú tengas una base de datos montada ni nada por el estilo, ¿vale? Esa esquema de in memory va a ser un clavado a lo que tenemos en base de datos, pero no dependemos de tener ningún componente externo para tener que pasar nuestros tests. Luego ya entra, pues que si haces un fake de un repositorio, pues igual tengas que crearte un seed, que es que cada vez que levantes esos tests tienes que llenar de datos esa base de datos in memory para que pase esos tests. Pero eso ya es otra película. Pues nada más, no quiero liarme mucho más. He intentado que no fuera tan de puntillas como hice con el de integración continua, sin entrar a ahondar tanto como se podría ahondar en este tema, que podrían salir vídeos de horas y horas y horas y no es mi propósito, ¿vale? No es lo que quiero hacer. Espero que os haya ayudado, que sepáis un poco, al menos la teoría de lo que es las pruebas unitarias, para qué las queremos y en qué nos ayudan. En el siguiente vídeo lo veremos sobre código, ¿vale? Pues igual que hicimos con los test de integración, pues lo mismo con los test unitarios. Y nada, pues en el siguiente vídeo nos pondremos manos a la obra. Muchas gracias, hasta luego.